Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Este lunes, la Secretaría de Salud dio inicio a una pesquisa sobre la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Trabajadores sanitarios que no son considerados en primera línea de lucha contra la pandemia en Honduras, con pequeño lote de fármacos donados por Israel. Así confirmaron las autoridades sanitarias ante el posible afloramiento del oportunismo que se ha denunciado con el manejo de las vacunas en Perú y Argentina, donde los gobiernos se han visto en apuros, altos funcionarios renunciaron y los órganos fiscales abrieron investigaciones. Las denuncias que trascienden hasta ahora a nivel local señalan a un sindicalista, a una relacionadora pública, a un asesor legal, al administrador y a otros empleados del Seguro Social que no están en primera línea frente al COVID-19. El 25 de febrero anterior, Honduras recibió en carácter de donación de su homólogo de Israel 5,000 dosis de la vacuna contra el patógeno viral, dando inicio a la primera campaña de vacunación como parte de la primera fase, conforme al Plan Nacional de Introducción a la Vacuna. Autoridades de salud y directores de hospitales priorizaron para inmunizar a 2.500 trabajadores de 10 hospitales en sala de cuidados intensivos, salas COVID-19 de alto flujo, emergencias, médicos intensivistas de establecimientos no públicos y al personal de la Brigada de Vacunación. Este lunes, el Colegio de Profesionales de Enfermería de Honduras, respaldado por la Directiva Regional del Colegio Médico de Honduras, denunció el incumplimiento en la primera jornada de vacunación contra el COVID-19 en el Hospital San Felipe, como en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en la capital. El gremio de Blanco ratificó que la vacunación no se realizó conforme a lineamientos y acuerdos establecidos. Sabemos que hay muchas personas implicadas para que estas situaciones ocurran. Exigimos transparencia a los encargados de realizar estos procesos, recalcaron. Los reclamos suceden en el nivel más alto de contagios y letalidad de la pandemia desde su llegada el 12 de marzo de 2020 al país, que aún hoy sigue a la espera de la dosis para el 20% de la población de la iniciativa COVAX OPS, de las 1.4 millones de vacunas negociadas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social con AstraZeneca y la expectativa de que suceda con 70,000 vacunas de Sputnik 5 recién prometidas por el Poder Ejecutivo. El secretario de Coordinación General de Gobierno, Carlos Madero, confirmó la investigación de estas denuncias. Hay denuncias en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula, en el Instituto Nacional Cardiopulmonar en Tegucigalpa y en centros de triaje donde están en primera línea y no se les incluyó en la vacunación. En este tema no se puede tener favoritismo, subrayó. A mitad de febrero, el presidente de Perú, Francisco Sagasti, dijo sentirse indignado y furioso ante la denuncia de que al menos 487 personas, entre estos 2 exministros, abusaron de un ensayo clínico para vacunarse contra el COVID-19 mucho antes que la mayoría de la población. La semana anterior, la coalición opositora en Argentina, Juntos por el Cambio, denunció una lista de vacunación VIP en el Ministerio de Salud e instó al presidente Alberto Fernández a explicar lo sucedido ante el Parlamento, presentar el inventario de las vacunas y el registro de las personas inmunizadas. La inquietud por la vacunación VIP o de listas exclusivas ha provocado renuncias tanto en América como en Europa, donde se alteraron normas específicas de aplicación y que a la distancia con lo que ha venido pasando en el país son una alerta sobre la necesidad del manejo transparente para cuando vengan las dosis que el país espera recibir. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si en algún momento va a salir, sintonícenos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 105.5 en el litoral atlántico, la 93.5 en la zona central del país y la 90.3 en la cálida Choluteca. Anoche decía yo
que yo quisiera, de esas 5.000 vacunas que mandaron los israelitas, 2.500, o sea, 2.500 para 2.500 personas de la primera línea, hay quien no va a querer ponérsela. Va a ir vos, Evo, o vos, Gerson, que no te querés poner la vacuna. Yo también. No, se la pusieron un sindicalista y a otros picaritos ahí que se aprovecharon y no sé con qué tipo de chantaje convencieron a directores de hospitales. Tienen que rendir cuentas a los directores de hospitales porque eso no puede pasar. Porque los doctores, las enfermeras, todo aquel que está tratando de salvar vidas de compatriotas, que está en lo que se llama la primera línea. La primera línea es como cuando la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de los que van adelante, o en el tiempo de los romanos, que los reyes se quedaban atrás a 100 kilómetros mientras todos se mataban ahí. Esa es la primera línea. ¿Cuántos médicos han muerto? ¿Cuántas enfermeras han muerto? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos hondureños? Óiganme, ya estamos... si me buscas el dato ahí, Eddie, por favor. Miren. O sea, aquí ya no estamos en fase de... Aquí estamos en fase de pandemia total. Fallecidos oficialmente ya, las autoridades de SINAGER reconocen que han muerto 4.174 hondureños. 4.174 muertos por el coronavirus. Pero los dueños de funerarias dicen que ya somos 9.000 los compatriotas que se han ido por el coronavirus. Y viene el proceso de la vacuna que hay que esperar y todos nos queremos vacunar, obviamente. Obviamente todos nos queremos vacunar. Y es un pleito que ya pasó y que esta experiencia sirva para que cuando vengan las vacunas se las coloquen a las personas que están trabajando por salvar la vida de los demás compatriotas. Hoy voy a hablar sobre esto y otros temas. Atención a las señoras que están embarazadas, a las madres para que sepan de sus hijos. Hoy está con nosotros el pediatra Maynor Mata, que es presidente de la Asociación Pediátrica Capítulo de San Pedro Sula, el doctor Edwin Herrera, que es genetista, y también está el doctor Henry Andino, salubrista y epidemiólogo. Voy a saludar al doctor Henry Herrera, genetista. Buenos días, doctor Herrera. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, don Raúl. No, es un placer para mí y un saludo para su amable público y a los doctores con el que compartimos el foro. Muchas gracias. Le agradezco que esté con nosotros esta mañana. El doctor Maynor Mata es pediatra, es presidente de la Asociación Pediátrica Capítulo de El Valle de Sula. Doctor, buenos días, bienvenido, gracias. Muy buenos días a todos, ahí al foro, a mis colegas y a la población en general. Es para mí y para la Asociación Pediátrica Hondureña Capítulo Valle de Sula ser tomados en cuenta para dar nuestro punto de vista acerca de lo que es la vacuna, máximo que nosotros como pediatras manejamos este tipo de inmunobiológicos prácticamente desde hace mucho tiempo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Ahí está también el doctor Henry Andino, que es salubrista, epidemiólogo, amigo personal, es compañero del San Miguel. Por cierto, me dijo Carlos que te saludara, Henry. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, Raúl. Y sin duda que este es un tema muy importante. La Secretaría de Salud se ha preparado con mucho esfuerzo, no desde hace poco, sino que desde el mes de agosto del año pasado se comenzó a trabajar en este tema de vacunas. Para algunos de los que estamos ahí, somos honestos, dijimos es muy temprano para trabajar este tema por causa de que el tiempo nos estaba afligiendo con una crisis, con el incremento de casos y pensábamos que este tema podía esperar. Pero el tiempo nos ha quitado la razón y la ha puesto en manos de los otros. Sin duda que este tema tiene que ser bien discutido y de verdad que la población se merece ser informada, porque hay muchas cosas que no se saben, pero que
a través de otros voceros se dicen y no corresponden necesariamente a la realidad. Así que agradezco la invitación y agradezco la oportunidad de tener oportunidad de relacionarnos con nuestros colegas que están invitados acá también. Con esto, doctor Henry Edwin Herrera, ¿qué piensa de cómo se ha manejado estas 5.000 vacunas que vinieron de Israel? Hay protestas por gente que se la pusieron, que no tenía nada que ver. Ojalá que esto sirva para que las autoridades de salud, empezando por la ministra, ponga orden a los que cometieron esos errores para que no se sigan cometiendo. ¿Qué comentarios tiene sobre eso, doctor? Sí, don Raúl, pues a mi parecer sí, en estas cosas siempre hay un poco de abuso. Todos queremos ponernos la vacuna y estamos en una situación que mucha gente piensa, sálvese quien pueda, yo me la voy a poner y no importa lo que hablen de mí, pero no me voy a morir de COVID. Algunas veces sí es justificado porque, según me contaba un amigo que se encuentra en el Hospital del Sur, hubo médicos que no quisieron ponérsela y entonces esa vacuna se iba a desperdiciar. Entonces comenzaron a llamar al personal, al personal administrativo y se las aplicaron a ellos. Entonces habría que ver cada caso, que particularizar. No podemos generalizar y decir, pues se abusó en todos lados. Sí, claro que sí hubo abusos, porque esas vacunas debieron haber sido todas para personal de primera línea, para médicos, asistenciales que están en las áreas COVID, en las unidades de cuidados intensivos, todas. Ahora bien, yo sí pienso que estamos como ahogándonos un poco en un vaso de agua porque en términos epidemiológicos, 5.000 vacunas para vacunar 2.600 personas es como utilizar un vaso de agua en un incendio. No es nada, eso no es nada. O sea, qué bien por las personas que fueron inmunizadas y pues algunos de mis colegas aquí en San Pedro Sula recibieron la vacuna. Unos me han contado que casi lloran porque después de estar más de un año en un estado en el que la muerte los acecha, pues por fin logran una inmunidad. Entonces, es un alivio del estrés que han tenido durante todo un año y pues qué bien por ellos. Pero desde el punto de vista inmunológico y epidemiológico para la población, eso no es nada, ¿verdad? Eso no es nada. Yo creo que tenemos que enfocarnos más bien en lo que viene por enfrente, porque se le ha dado demasiada publicidad a esas 5.000 vacunas, cuando el problema que tenemos es mucho más grande, ¿verdad? Tenemos que conseguir una inmunidad de rebaño y lo más pronto posible. No es una cuestión de que, bueno, ya están las vacunas, vamos a ir vacunando poco a poco, porque estamos compitiendo con el virus. O sea, el virus está cambiando, está adquiriendo nuevas formas, tratando de escapar a la inmunidad, tanto a la inmunidad de los que se han contagiado como a la inmunidad de la vacuna. Y entonces, en el transcurso de los meses, esa inmunidad producida por la vacuna va disminuyendo poco a poco. Entonces, es una carrera contra el reloj. Y pues el doctor Henry dice que el tiempo pues les ha quitado la razón. Yo digo que sí, que tiene razón, porque yo estuve aquí en este mismo foro, creo que fue en agosto o septiembre, y yo les pregunté, ¿verdad?, ¿qué pasó con la vacuna? Esa vacuna tenemos que actuar desde este momento porque hay una competencia terrible y la manufactura de la vacuna es tardada. Entonces tenemos que ya hacer negociaciones con las casas comerciales para tener disponibilidad ya más inmediata. Y pues lamentablemente los otros foristas pues no pudieron contestar porque se acabó el tiempo, pero yo me imagino que lo que querían hablar era sobre el mecanismo COVAX, que es insuficiente, es un 20% de la población nada más. Fíjese que, doctor, hace unos días, yo no soy doctor ni mucho menos, tengo una hermana que es médico y un cuñado que lamentablemente murió hace algunos años, cirujano. Pero yo dije eso que usted está diciendo, que ocupamos un montón de vacunas, porque si no el virus ahí sigue, pues. O sea, y hasta hoy ya pusieron a 5.000 vacunas con poquitas, gracias a Israel. Pero ocupamos rápido la vacuna, que sea masiva para que esto pare, pues.
porque los dueños de funerarias dicen que son 9.000 los muertos, no 4.000. Y lo que está diciendo el doctor Herrera, yo estoy de acuerdo, ya días lo dije, de que ocupamos más vacunas, porque he escuchado varios doctores que si no se, como dijo él, si el rebaño no se vacuna todo, pues seguimos mal. Doctor Maynor, usted que es pediatra, Maynor Mata, ¿qué piensa de todo esto? Y más adelante los consejos para las madres de familia, las mujeres embarazadas, para los niños. Pero ¿qué piensa de esto de la vacuna también? Primero abordemos eso, y muy interesante lo que ha dicho el doctor Herrera, estoy totalmente de acuerdo. Doctor Mata, por favor. Muy buenos días. Efectivamente, comparto lo que dice el doctor Herrera. Efectivamente, nosotros necesitamos una vacuna de una forma urgente, ¿verdad? Porque lo que queremos nosotros es lograr lo que es el efecto rebaño. De nada sirve que nos vengan solamente 5.000 vacunas, que solo está destinado para 2.500 personas, y del fondo que puedan ser mal manejadas debido a que necesitamos llegar prácticamente al 80% de la población para lograr así tener un efecto rebaño, ¿verdad? Para que nos entiendan el efecto rebaño, los televidentes, es cuando nosotros tenemos una población con mayor porcentaje inmunizado y así evitar que las personas vayan infectando a otras personas. Y eso lo podemos obtener de dos formas, que la mejor es la vacunación y la segunda por efecto natural de la enfermedad. Ya sabemos que por vacuna vamos a tener menos complicaciones, vamos a tener menos muertes, ¿verdad? De personas con COVID. Si hace la forma natural, sí podemos llegar a ese efecto, pero los números de mortalidad serían catastróficos. Y es por eso que nosotros apelamos a las autoridades gubernamentales no esperar solamente las vacunas del COVAX, realizar la compra inmediata a las casas farmacéuticas para que así, cuando nosotros tengamos las vacunas de COVAX, también tengamos las vacunas compradas por el gobierno. Así logramos obtener mayor personas inmunizadas. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Si ahorita solo vacunamos, un suponer, a 10% de la población, 20% poniendo COVAX, y se nos olvida la demás población, vamos a estar prácticamente, según los estudios que nos han revelado que puede durar la inmunidad entre 6 a 8 meses, y en 6 meses vuelve otro lote de vacunas, volvemos a empezar de cero. No seguimos aumentando lo que es la inmunidad en la población. O sea que nunca vamos a salir realmente de esta situación. Nos vamos a tardar 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, y vamos a tener consecuencias no solo a nivel de salud, sino que a nivel de economía. No vamos a poder realizar viajes al extranjero de negocios, las personas que exportan y las personas que hacen importaciones. Entonces, es importante obtener la vacuna lo más pronto posible para toda la población. Sí, primera línea, ¿verdad? Como usted lo mencionaba, la infantería es la que va enfrente, va luchando de frente, y esa es la que nosotros necesitamos proteger, pero sin olvidarnos de lo que es la población en general, porque si no, de nada sirve una vacunación del 20%. Doctor Henry Andino, ¿qué piensan en salud pública de todo lo que está ocurriendo y también de la necesidad de que la vacuna venga pronto? Sin duda que los colegas tienen toda la razón. No vamos a pensar que es de otra manera. Necesitamos un 70% de la vacunación efectiva hecha para poder aspirar a tener una inmunidad comunitaria que nos permita ir entrando a una nueva normalidad. Pero, sin embargo, hay que contextualizar claramente qué significa una campaña de vacunación. Creo que cuando hablamos de vacunación siempre estamos pensando que es de comprar y aplicar, y pareciera que es muy fácil solo comprar y aplicar. Sin embargo, esas dos variables no van solas.
Hay una serie de variables que deben de ser bien interpretadas y en esto no estoy tratando de decir que alguien tiene o no tiene responsabilidad. Lo que sí voy a decir es que en efecto las campañas de vacunación son un desafío, siempre lo han sido, y los pediatras que están hoy aquí conmigo son testigos de que ha sido un desafío. Recuerdo cuando se quería colocar e implementar la vacuna del rotavirus, la mitad de los pediatras estaba a favor, la otra mitad estaba en contra, mucha gente decía que iba a ser buena, otra decía que iba a ser mala, y al país vinieron 45% de vacunas que no tenían certificación oficial. Entonces nosotros sabemos que estas campañas no son fáciles, siempre tienen una parte complicada que la gente tiene que entender. Les voy a poner 2 ejemplos claros. Canadá y Estados Unidos han comprado más allá de su capacidad. Canadá tiene 180 millones de habitantes y tiene comprado 300 millones de dosis de vacuna. Entonces, ahí hay una franca inequidad. Y Estados Unidos, que tiene 320 millones de habitantes, tiene más de 800 millones de vacunas aseguradas. Entonces, nosotros no podríamos pensar de que es tan fácil como lo estamos diciendo y sobre todo esto que vamos a decir. Ayer el Reino Unido estaba de fiesta porque habían alcanzado el 20% de la vacunación después de más de 46 días de haber iniciado una campaña. O sea, esto es complicado, no es fácil. Sobre todo cuando la gente debe de entender que la movilidad, la logística y sobre todo los listados que se hacen son objeto de criterios particulares donde alcanzan el beneficio de algunos que no deben de estar cerca de alcanzar estos beneficios. Sobre todo que es importante entender de que todo esto que estamos viendo va a ser complicado. Esta prueba de estas 5,000 dosis, porque van a vacunar o se vacunaron 2.650 personas y hay que asegurarnos que del lote de 2.500 dosis que se quedó guardada, deben de ajustar, así como hicieron ajustar este tramo. Ese es un buen ejercicio, si lo vemos positivamente, para saber qué va a ocurrir cuando tengamos 4 millones de vacunas puestas aquí y cómo va a movilizarse toda esta logística y cómo vamos a tener seguridad de que estamos vacunando adecuadamente a las personas que debemos vacunar, que debemos proteger. Y una vez que esto funcione, pues iríamos viendo lo que los colegas decían, nuestra inmunidad comunitaria soñada o aspirada. Pero tenemos que ser claros. Mire, Costa Rica inició con mucha ventaja la campaña de vacunación y al final, pues esa campaña se ha detenido, tiene 3 semanas de estar detenida porque no ha recibido las dosis o el número de vacunas en las fechas estipuladas. Esos son los riesgos que estamos teniendo en esta campaña de vacunación especial. En ningún otro momento de la vacunación habíamos tenido una experiencia tan difícil como programar esta vacunación. Esto ha sido bien difícil. Y para prueba es lo que ha ocurrido con 5,000 dosis, que ha ocurrido con 2.500 dosis que se aplicaron en 5 días. Esa es una pequeñísima muestra de lo que debería de ocurrir cuando tengamos 480,000 dosis, cuando se tengan 700,000 dosis que la Seguridad Social ha comprado para sus afiliados. Lo ideal es que de verdad deberíamos de tener los famosos 4 millones de dosis que se dice que va a tener antes de que termine marzo, más las 240,000 dosis que COVAX está asegurando que va a empezar a entregar a finales de marzo. Una vez que podamos hacer eso, sí de verdad. Doctor Andino, disculpe. 4 millones antes de que finalice marzo. Pero, sí, mire, solo quiero decirle algo. Yo le decía el otro día, con mucho respeto a las autoridades de salud, la gente que acaba de oír ahorita que 4 millones antes de que finalice marzo, todos nos ponemos felices. Pero no va a pasar lo de pruebas malas, ventiladores malos, hospitales móviles malos. ¿Qué certeza puede haber? Porque yo le digo la verdad, tengo dudas con todo lo que ha pasado, que logren a finales de marzo los 4, Dios primero, y se logre. Pero, o sea, porque es la verdad, pues
el reciente pasado nos dice que lo que se ha prometido no se cumple. ¿Se va a poder, doctor Andino? Mire, Raúl, estamos totalmente de acuerdo. Podemos hablar de lo que está planeado, pero no podemos hablar de lo que en realidad va a ocurrir, porque sería, no sé, yo no tendría la seguridad de poder asegurar si aquí van a estar. Eso no está ni cerca, ni depende mucho de lo que yo diga o tenga a mano, pero decimos lo que se dice, nos piden planear, se planea para esas situaciones, pero de verdad, yo estoy de acuerdo con usted, sería muy difícil asegurar algo que algunos otros no han podido hacer en el tiempo que han tenido para hacerlo. El caso de Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Que comenzó una campaña y que ha tenido que parar porque los insumos no han llegado como se había planeado. Esas cosas pueden ocurrir. Sin embargo, la planificación desde el principio tiene que basarse sobre lo posible y lo supuesto. Entre lo posible está la capacidad instalada, esperando que si eso se da, se pueda distribuir y aplicar. Si no se da, y esto lo estamos viendo en todo el mundo, las dificultades que están ocurriendo con los planes de vacunación que deben de haber sido interrumpidos porque la dotación de vacunas no llega a tiempo. Esa es una parte que aquí hay que asegurarse claramente de que esta dotación llegará a tiempo, y si no, implementar lo que se implementa en otros lados, que se llama la vacunación de respaldo, es decir, tener las listas adecuadas para que al momento de que las dosis comiencen a disminuir el flujo, se mantenga una vacunación permanente en cantidades fraccionadas, porque al final de cuentas eso va a ser lo que va a terminar ocurriendo si esta dotación, y que en todo el mundo está teniendo dificultades, a nosotros también nos va a producir dificultades. No somos Colombia, que celebra que le han dejado 480,000 dosis ahora mismo y que ya tienen programado repartir 480,000 dosis y esperan que lleguen 6 millones de dosis antes de marzo, igual que lo que nosotros pudiéramos esperar, 4 millones. Sin embargo, eso es una realidad. Difícil asegurar que las cosas van a suceder como las hemos planeado. La responsabilidad es planear lo que puede estar ocurriendo o lo que se ha puesto en el panel de la planeación. Sin embargo, y Raúl tiene toda la razón, en este momento es tan difícil asegurar que un insumo como este va a estar, como decimos nosotros, tan claro como lo estamos programando, que tenemos que hacer ajustes en las cosas que estamos viendo. Y los ajustes deben de ser coherentes y consecuentes con lo que queremos lograr. Y lo que queremos lograr es que esta vacuna nos permita tener a la fuerza laboral, a la economía o a la población económicamente activa, lograr una protección activa para que esto vaya corriendo hacia la normalidad. El deber de la salud pública es devolver a todo mundo a su proceso productivo en el más inmediato, corto tiempo que se pueda. Esa es la obligación de la salud pública. Y esa es la razón por la cual estas programaciones deben de hacerse de esa forma. Coincido totalmente, no podríamos asegurarlo, no podemos asegurarlo, no podemos. Y ejemplos claros como los que menciona el licenciado Raúl están ahí y son parte de la estructura que hay que pensar en función de lo que ha ocurrido en el tiempo. Y yo creo que sí, tenemos que tener la paciencia de esperar y el deseo que ojalá pudiera ser como lo hemos planeado, pero sin duda que tengamos la cantidad o no tengamos la cantidad necesaria, los planes de vacunación deben de ir ajustados a la realidad que necesitamos, a la población que estamos buscando proteger, a la actividad que estamos buscando garantizar que se dé, y hacia eso tenemos que apuntarle. Las cantidades, por supuesto, son relevantes y lamentablemente no se puede asegurar que un producto como este esté en las cantidades que hemos deseado que pueda estar. Pero la planeación está ahí, ya ven, tiene disrupciones porque la gente le ha dado autoridad a una persona para que discierna quiénes son las personas que yo debo de vacunar o agregar en una lista. Si las vacunas sobraron, entre comillas, no debieron haberse buscado cómo repartir lo que sobró, debieron haberse regresado, porque así dice el lineamiento, para buscar nuevas oportunidades de vacunación en personal que ya está enlistado. No es que me sobraron 10, a ver, hagan fila. Aquí, eso no debe ocurrir, ni debería de ser el pensamiento de nadie en función de proteger
supuestamente a los que están. Y estoy de acuerdo, mucha gente necesita y quiere ser vacunada. Ahora, quienes deben de serlo es un criterio al que se le ha dejado a los directores y que por lo menos esta vez los criterios tienen que ser todavía más contundentes, más fuertes, para que la gente pueda coincidir quiénes son los que necesitan vacunarse. El presidente argentino Alberto Fernández anunció que impulsa una demanda judicial contra el gobierno de su antecesor Mauricio Macri por la irresponsable deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, cuya refinanciación negocia con el organismo crediticio. El mandatario dijo que instruyó a los abogados del Estado para iniciar una querella que determine quiénes fueron los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos que nuestra memoria recuerda. En su discurso de apertura del nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, en la Cámara de Diputados había un número acotado de legisladores debido a la pandemia del coronavirus. La vicepresidenta y titular del Senado, la exmandataria Cristina Fernández, estaba sentada junto al mandatario. Es necesario que endeudarse no sea gratis, sostuvo el mandatario, quien aclaró que las negociaciones con el FMI para la refinanciación del monto adeudado seguirán adelante en un marco de respeto, pero sin prisa. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, continuamos. Doctor Edwin Herrera, ¿qué comentarios le merece lo que ha dicho el doctor Henry Andino? Y reitero el deseo de que esas vacunas vengan pronto para que el pueblo hondureño, que hemos sido tan golpeados, ayer hablaba de otra tragedia que tenemos, que los niños no pueden recibir clases porque no tienen internet, sus papás en los lugares remotos no llega a la internet, sus papás no tienen teléfonos para que puedan tener una tecnología avanzada. Entonces, por Dios primero, vengan pronto las vacunas. Doctor Herrera, sus comentarios, consideraciones y aportaciones. Claro, don Raúl. Sí, ese es uno de los tantos problemas que se enfrenta el país ante esta pandemia, la educación, los niños de las comunidades remotas. Eso seguramente aumentará la brecha, esa brecha económica que de por sí ya somos el país más desigual de América Latina. Y por eso esa es una de las razones por las que tenemos que resolver esto lo más rápido posible. Y pues el doctor Andino tiene toda la razón, la logística es algo increíble. O sea, manejar toda esa cantidad de vacunas no debe ser una cuestión muy fácil. Con lo de aplicar las dosis, esa es una de las cosas que se tiene que planificar desde ahorita, porque una vez que la vacuna se descongela y se va a aplicar, se debe aplicar porque si no se bota, se desperdicia. Entonces, saber a quiénes se van a aplicar por si acaso no llega la cantidad de gente que tiene que llegar para no desperdiciar dosis. Ya en otros lados, en el mismo Israel, a veces abren un lote y tienen que botar una parte de ese lote. Entonces, son parte, o sea, eso es algo, es una parte de la que deben planificar también. ¿Qué se va a hacer con la vacuna? ¿Qué se va a hacer en el caso de que haya un lote que se abra, que no llega suficiente gente? ¿A quiénes vamos a llamar? Ese es parte de esa logística. Solamente para poner un poco en perspectiva lo que significa inmunidad de rebaño. Dijimos que inmunidad de rebaño se alcanza alrededor del 70 a 85% de las personas, ya sea vacunadas o que les ha dado la enfermedad. Para que lleguemos a la inmunidad de rebaño, con solo la enfermedad falta muchísimo. Si nosotros hablamos de 9.3 millones de hondureños, que es más o menos la población que tenemos actualmente, entonces el 70%, que es la cifra más baja, más conservadora, serían más de 6 millones de hondureños que se deberían vacunar o deberían padecer la enfermedad para llegar a la inmunidad de rebaño. Y 6 millones de hondureños es bastante gente, es prácticamente la mayor parte de la población adulta. Entonces la logística para vacunar esa cantidad de gente es enorme y llegar solo por la enfermedad también es prácticamente, o sea, imposible. La enfermedad se va a volver endémica.
Si llevamos, según las cifras oficiales, 160,000, un poco más de 160,000 infectados, y según cifras calculadas que son más reales, alrededor de unas 300,000, porque hay un subregistro, obviamente mucha gente se queda en la casa, se cura ahí en la casa, otros se mueren en la casa y nunca reportan. Entonces es evidente que hay un subregistro. Entonces estamos viendo que con esa cantidad, con 300,000, llevamos unos 9,000 muertos, unos 9,000 defunciones, y para llegar a esas 600,000, entonces necesitamos más de 130,000 defunciones. Ese es un montón de gente, es un montón de muertos, y ya sabemos, o sea, a todo mundo se le está muriendo gente alrededor. Se le mueren sus amigos, se le mueren sus familiares. Entonces la vacunación es importante y de acuerdo, completamente de acuerdo. Doctor, disculpe, repítame esos datos que dio y de los muertos. Sí, claro. Bueno, según las cifras oficiales son alrededor de 160, o sea, en este momento no recuerdo la cifra exacta, pero andan alrededor de 160,000 casos, ¿verdad? Calculamos que los casos podrían ser más, que podrían ser unos 300,000 por el subregistro, incluso más, o sea, esa es una cifra también un poquito flexible, y para esa cantidad de casos llevamos, o sea, calculando un 2% de mortalidad, de letalidad. Entonces, para llegar a la inmunidad de rebaño, que son unos 6 millones de hondureños, entonces necesitaríamos más o menos tener más de 130,000 muertes para llegar a esa inmunidad de rebaño. Y hasta el momento hemos visto unas 9,000 muertes, que son las cifras que nos dan las funerarias, por lo mismo, o sea, estamos utilizando esas cifras por el subregistro de la gente que muere en casa, y las funerarias llevan un mejor registro de eso porque saben cuántos ataúdes sellados se han vendido, etc. Entonces, no nos podemos dar el lujo de tener esa cantidad de muertes en el país. Claro, eso no sucederá de la noche a la mañana, irá sucediendo poco a poco en el transcurso de 1, 2, 3 años. Y por eso es que la vacunación es tan necesaria, y por eso la vacunación rápida es necesaria, porque como lo dijo el doctor Maynor, la inmunidad no sabemos cuánto va a durar. O sea, hasta ahorita sabemos que dura hasta 6 meses, puede ser que dure un poco más. Pero ese virus que está mutando va a hacer que los que ya están inmunizados comiencen a contagiarse otra vez. Y comenzamos otra vez, o sea, como que se resetea de nuevo la pandemia. Y luego ya no es una pandemia, sino que se vuelve endémica, con altas tasas de mortalidad, y vamos a pasar así muchos años. Entonces es urgente que lleguen esas 4 millones de dosis, ¿verdad? Que pues yo no estoy seguro, 4 millones de dosis es bastante, y en la actualidad hay una enorme competencia por la vacuna, hay una enorme demanda por la vacuna, y no se está produciendo cantidades de ese tipo. Y otros países llevan la delantera ya. Ya vimos que Ecuador, por ejemplo, ya llegó la vacuna COVAX, y esa competencia, no sé de dónde se van a sacar esas 4 millones de dosis. O sea, no sé si será factible, en primer lugar. Y pues la logística que se necesita para la distribución, completamente de acuerdo con el doctor Andino, que es una logística enorme, comenzando por los censos. Los censos deberían estar ya practicándose. Hay un censo por ejemplo, hay un censo para médicos privados. Y pues yo entré al censo y, o sea, no es nada amigable. Se cerró el censo y nunca pude censarme. Y así, pues, un montón de compañeros aquí en San Pedro Sula no se censaron. Entonces, esa parte de la logística hay que ir por pasos. Entonces, la primera parte es ver a quiénes vamos a vacunar primero, hacer censos adecuados. Muchas veces el gobierno no puede solo, pero como siempre el gobierno ha sido tan hermético, entonces es difícil ayudar, porque yo soy parte del consorcio de investigadores COVID Honduras, y le hemos ofrecido ayuda al gobierno. O sea, si el gobierno se abre un poco, nosotros podemos colaborar ad honorem, ¿verdad? O sea, dar nuestros servicios al país. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras también podría hacerlo. ¿Por qué? O sea, tal vez los recursos del gobierno no sean suficientes para ajustar para toda esa gran logística que hace falta, como dijo el doctor Andino. Entonces, esas son mis observaciones al respecto. Doctor Maynor Mata, sus comentarios sobre lo que ha dicho el doctor Andino, igual que el doctor Herrera. Sí, efectivamente,
hay ciertos como obstáculos, podemos ponerle así, pero creo que ante la adversidad, creo que tenemos que sacar la mejor versión de nosotros. Entiendo que ahorita no hay vacunas a nivel mundial, pero creo que hacer las gestiones oportunas nos va a traer rápidamente esta vacuna, ¿ok? El doctor comentaba que en Costa Rica se detuvo la vacunación, pero también hay que conocer cada cuánto podemos aplicar la vacuna. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo ahorita que eso nos puede dar un compás de espera para, si nosotros tuviéramos ahorita un lote, por ejemplo, de 400,000, aplicamos y como la que probablemente venga a Honduras sea AstraZeneca o sea la Sputnik, ¿verdad? Por ejemplo, AstraZeneca podemos esperar hasta 3 meses para colocar una segunda dosis. Entonces, en ese periodo de tiempo, el gobierno tiene que ser ágil, eficaz para lograr negociar la venida de otra lote para que así vayamos inmunizando de una forma efectiva y rápida contra el reloj, ¿verdad? De la mayoría de la población. O sea, la logística está bien, pero tenemos aquí el programa ampliado de inmunizaciones que, déjenme decirles, no es de ahorita que está este país, sino que desde años atrás, y la logística, la experiencia está ahí. Aquí lo que necesitamos es la capacidad para lograr gestionar rápidamente estas vacunas. Es por eso que nosotros acudimos realmente y nos hemos también puesto como capítulo Valle del Sur, la Asociación Pediátrica, a la orden del gobierno para lograr empujar en una sola dirección. Así que realmente nosotros sabemos que urge la vacuna, incluso como usted mencionaba, licenciado, y mencionaba lo que el doctor Herrera también, ya primera línea, se va a convertir lo que son los maestros, porque si queremos también aperturar las escuelas, ya vemos que realmente los maestros también se convierten en esa famosa primera línea. Entonces, necesitamos urgentemente que el gobierno, ¿verdad? Mediante COVAX, recibamos ese porcentaje que nos conviene ahorita, pero también hacer las negociaciones. El transporte de la vacuna de AstraZeneca, porque prácticamente a Honduras no vamos a recibir Pfizer, prácticamente en Honduras no vamos a recibir lo que es la vacuna Moderna, solamente esta que demandó Israel. Sí tenemos la oportunidad de lo que es la Sputnik y lo que es AstraZeneca, que es importante saber que estas vacunas no necesitan un mecanismo de refrigeración complejo como las dos anteriores que mencioné. Ya se tiene experiencia de transporte con esta red de frío por las vacunas que se aplican prácticamente a todos los niños a nivel nacional por medio del PAI, que es de lo mejor que tenemos en el país. No es un programa gubernamental, es un programa realmente que ha venido funcionando como un ente prácticamente apoyado por organizaciones internacionales, y es por eso que ha tenido la efectividad realmente que ha tenido con respecto a lo que es la vacunación en los niños. Es por eso que nosotros hacemos el llamado enérgico también a lo que es las autoridades para que inmediatamente se hagan las gestiones de compra directa. Nosotros decimos compra directa que sí puede ser fácil. Creo que aquí lo que necesitamos es que las autoridades tengan esa beligerancia realmente de contactar a las casas para que así podamos recibir lo que es esta vacuna. Porque si no, prácticamente, como le mencionó también el doctor Rey, como le hemos mencionado, prácticamente estaríamos vacunando y volviendo a empezar, y vacunando y volviendo a empezar. No saldríamos de esta por lo menos mínimo en 3 a 5 años, y probablemente la enfermedad se convierta en endémica, como anteriormente lo han dicho mis colegas. Así que nosotros urgimos realmente de la vacuna para que podamos realmente salir. La inmunidad natural, demasiada mortalidad. Ya lo mencionó el doctor, demasiada mortalidad en caso de que dejemos
que esta enfermedad logre avanzar y podamos tener una inmunidad natural por medio de la enfermedad. Así que realmente la vacuna es importante. Ahí tenemos El Salvador, tenemos Panamá, Costa Rica, que esta gente mientras está vacunando, está en esa espera que nos da la vacuna. Incluso ya hay datos importantes de estudios serios publicados donde una dosis nos puede dar una inmunidad después de 3 semanas más del 90%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, en esta espera de una segunda dosis, es donde el gobierno tiene que jugar esa parte importante para lograr comprar y adquirir lo que es la vacuna. No importa, probablemente no sean los 4 millones ahorita, probablemente, pero entre más tengamos una fluidez en compás de este periodo, nosotros vamos a lograr llegar a mayor población en un tiempo esperado. Probablemente en este año estaríamos vacunando prácticamente primera línea, maestros y personal de alto riesgo. Entonces, es por eso que sí se puede realizar la compra. No podemos poner excusas ahorita de que sí, que a nivel internacional no hay. Si los otros países tienen, porque aquí no solo es de dinero, aquí también es de capacidad de gestión de autoridades. Doctor, sí. Hay una pregunta. Ajá, y nosotros, Evo, Gerson, la gente que nos está viendo, ¿cuándo nos vamos a vacunar? De acuerdo a sus pronósticos. Lo ideal es que se puedan vacunar lo más pronto posible. Ok, yo hago referencia también a lo que usted dijo. Primero, ¿quién está en el campo de batalla? Incluso yo le he dicho a unos colegas suyos, periodistas, que ustedes también andan en las salas, en los hospitales, y también son un factor de riesgo, ¿ok? Pero dentro de la primera línea, también hay personas. Por ejemplo, si usted me pone un caso a mí ahorita, en lo personal, si usted me dice, bueno, doctor, hay 3 enfermeras y está usted, y solo hay prácticamente 3 vacunas. Doctor, solo le aclaro algo. Cuando dije nosotros, dije yo como persona, no como periodista. O sea, la persona normal, los que nos están viendo, el que está vendiendo naranjas, el conductor del bus, el del taxi, la muchacha que vende donas, los que venden el café, o sea, el pueblo en general. Porque todo el mundo se quiere vacunar. Mire ese sindicalista que hizo trampa y se fue a vacunar, irresponsable. Bueno, como dijo, él tiene derecho y todos tenemos derecho, pero más o menos, ¿cuándo sería la vacunación de la población en general? Imagínense, con este lote que venga, prácticamente se vacuna a primera línea. Supongamos que sea en marzo, ¿ok? En marzo estaríamos prácticamente vacunando a primera línea. Si nos vienen 400,000 dosis, prácticamente son para 200,000 personas. El personal sanitario, pongamos 50,000 personas, quedarían 150,000 personas. Entonces, ahí es donde viene a vacunarse la población siguiente. Prácticamente, si nosotros vemos, empezaríamos a vacunar este mes, si es así que vienen las vacunas, este mes se estaría ya, iniciando la vacunación también a la población en general. O sea que no al completo, pero sí ya se iniciaría la campaña realmente para abordar también a toda la población hondureña para que vayan teniendo por lo menos ahorita su primera dosis, que esa nos va a dar una eficacia prácticamente, si es AstraZeneca, de un 70%, pero nos reduce en mayor del 95% de una enfermedad grave y de un riesgo prácticamente de morir. Entonces, con estas 400,000 dosis, la población en general puede ir vacunándose, no en su totalidad, pero un porcentaje pequeño para así ya salir de la primera línea y poder realmente ir abarcando a toda la población en general. Doctor Andino, seamos optimistas y vienen los 4 millones de vacunas. Pero en Honduras se roban los medicamentos. Hay desórdenes administrativos en salud pública, no de ahora, de la historia del país. Aquí somos desordenados. Voy a hablar de esa cadena de frío
está la gente preparada, está lista, quiénes van a ser los que van a estar al frente del manejo de todas esas vacunas, pues estamos hablando de un montón de vacunas y se necesita una organización muy bien conformada, que haya una distribución detallada, que sea cuidadosamente. Es algo delicado manejar esas 4 millones de vacunas. ¿Está preparada Salud Pública? Escuché al doctor decir que ellos quisieran ayudar, pero que el gobierno es cerrado, que no lo permite. ¿Cómo estamos ahí, doctor Andino, para esa distribución, organización y colocar la vacuna a la gente? Sin duda que lo que expresan los colegas es una realidad. Bueno, mi papel de ser un consultor y asesor de la Secretaría me ha permitido ver desde esa dinámica de estar apoyando y estar asesorando a la gente, las capacidades que se van desarrollando en función de esta enorme responsabilidad de vacunación. Probablemente cuando hablamos de 4 millones, bien decía el doctor Mata, no estamos pensando que las vamos a obtener todas de una sola vez. Eso sería muy difícil aproximarlo a la realidad, pero sí de manera fraccionada vamos a llegar a tener en 3 meses una capacidad de poder vacunar esas 4 millones de dosis aplicadas. Sí voy a decir algo, el tema de poder llegar hasta la población general es una tercera etapa, no es una segunda etapa. La segunda etapa son la población de riesgo, la población altamente de riesgo que está muriendo ahora mismo, es la que sigue después de la primera línea. Y después la población en general es la que va a recibir la vacunación. Había una alternativa entre vacunar en paralelo a esta población de alto riesgo y comenzar con la población en general, especialmente la económicamente activa, para que pudiera desarrollar ese trabajo. Eso todavía está en discusión, porque para hablar de una población en riesgo, estamos hablando de la tercera edad. En Honduras hay 875,000 personas que están en la tercera edad y que ahora mismo están entrando a la tercera edad, es el 13.5% de la población nacional que está ahí. Sumado a eso, hay un buen punto en la población que tiene comorbilidades activas bien determinadas, es decir, la gente tiene hipertensión arterial, tiene diabetes mellitus y ahora mismo el síndrome metabólico, o sea que esa población es la que va a ser el segundo frente en el cual se van a emplear las vacunas que vengan. Es realmente un desafío y lo vuelvo a decir. Bueno, los colegas han hablado bien del programa ampliado de inmunizaciones. Hay una comisión multisectorial que está alrededor de las vacunas. Esa posibilidad de poder apoyar siempre está ahí. Hay que aproximarse al PAI con la doctora Aida Berenice. Hay una comisión, se reúne hoy a las 11 de la mañana. Están representados varios grupos. Así que no están tan cerrado como pudiera verse desde afuera. Hay oportunidades para apoyando en este sentido. El trabajo de nosotros es la vigilancia de esta vacunación. Pareciera que la gente dice, no, pues que todo va a ser tan fácil porque nos vamos a vacunar tan rápido. Y bien decía el doctor Mata, este es un proceso que va a llevar un tiempo. Colombia, que es el segundo país en el mundo que ha recibido vacunas de la iniciativa COVAX, la recibió aún pensando de que iban a recibir primero las que habían comprado, pero están recibiendo el lote de COVAX. Nosotros estamos pensando que vamos a recibir el lote de COVAX con 480,000 dosis y que vamos a poder iniciar este proceso para llegar a la población en general. Creo que tenemos que ser optimistas en este sentido y si pensamos que este programa ha sido exitoso durante más de 4 décadas y ha tenido el reconocimiento internacional, es porque realmente sus redes de servicios, sus cadenas de frío, su movilización en los transportes congelados, su utilización de termos, porque no solamente es meter la vacuna en el termo, y bien lo decía el doctor Herrera, no solo es que yo voy a meter esto y de repente me voy a quedar con un montón de dosis que deba desechar. Es una programación que está sujeta
al dedillo, ¿no? Que no puede ni sobrar ni faltar, porque no debería ni sobrar ni faltar en ninguna de las partes en las que se debe de aplicar esta vacuna. Hay una preparación, y como le digo al doctor Mata, ya se ha contemplado lo que se llama la vacunación de respaldo. Una de las cosas más importantes y que tenemos que entender es que la inmunidad comunitaria ya se probó. Suecia fue el país que creyó que llegando a tener inmunidad comunitaria iba a vencer el virus y ya va por la tercera ola de casos y ha tenido una mortalidad alta en Europa. Es decir, no podemos confiarnos a una sensación de que nos va a proteger la enfermedad porque eso no ocurre. Nosotros nos infectamos trabajando y eso me va a proteger a mí en algún momento, pero no va a proteger a otros en otro momento. Así que sí necesitamos la vacuna. Es un insumo y una herramienta porque no es la solución a toda esta pandemia. Ya lo dijo bien el doctor Herrera. Esto va a quedar con nosotros endémicamente, como sucedió con el H1N1, donde la influenza cobró pocas vidas, pero en realidad cobra un ciclo de incapacidades muy altas que le cuesta al país buena cantidad de dinero. Sin embargo, esta pandemia va a requerir que este esfuerzo de vacunación le devuelva la capacidad a la gente de incorporarse a su trabajo y normalidad posible que permita la vacuna. La vacuna no está garantizando más allá de lo que puede. Hoy, en Inglaterra, se está analizando la vacuna AstraZeneca porque es su apuesta ética. Si hay una vacuna a la que se le ha podido ver de menos porque tiene un 70% de efectividad, ha sido esta vacuna. Sin embargo, bien dijo el doctor, tiene la capacidad de proteger el 95% del estado y condición de la persona que recibe la vacuna. Y es más, los ingleses están a punto de publicar el estudio que han puesto de AstraZeneca porque es una de las vacunas que se adecúa a las mutaciones que hay en el presente del virus. Y el tema de las mutaciones pareciera que va en contra de la misma vacuna. Si somos precisos en hablar de las mutaciones, pues el virus ha mutado desde el primer día que salió y sigue mutando. Y va a seguir mutando. Lo que nos va a preocupar es que si su molécula de ARN cambie, las vacunas necesariamente van a tener que cambiar. Recuerden que la mayoría tiene ARN mensajeros o su proteína central es la que se modifica para poder producir anticuerpos. Pero lo que necesitamos es sin duda que esta campaña de vacunación, una vez que se inicie, no se pueda detener. Y eso lo hemos experimentado viendo lo que ha ocurrido en otros lados y por eso hemos pensado en esta vacunación de respaldo, donde se pueda mantener permanentemente una cadena de vacunación. No deberíamos esperar más de 28 días para terminar de vacunar a una persona, aunque tengamos amplitud de 3 meses. Necesitamos terminarla en 28 días para que la persona esté lista a seguir manejando esa capacidad inmunológica de sus defensas creciendo y adaptándose. Y que se ha dicho y se ha comprobado que dura 9 meses la protección de la vacuna en función de crear los anticuerpos necesarios para más adelante seguir defendiendo a la población. Nosotros entendemos que esta actividad va a determinar un cambio en el comportamiento y no todos necesariamente van a ser positivos. Una vez que la gente se sienta vacunada, se va a sentir más libre de hacer varias cosas. Sin embargo, no han entendido que el comportamiento de la enfermedad es que yo me vacuno, tengo que seguirme protegiendo porque la vacuna va a mejorar mi condición de enfrentar la enfermedad, pero no de que no la reciba y que no la transmita. Esa capacidad todavía no se ha demostrado. Se ha demostrado que es buena para contener mi condición física, pero que me puedo enfermar, por supuesto, y que puedo contagiar, por supuesto. Y esas son dos cosas que en alternativa tenemos que también cuidar, ¿no? Hemos tenido incapacidades sociales al momento de sentirnos libres. Ya ven lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Tenemos un repunte de casos que venimos arrastrando de todo lo que hicimos en noviembre, diciembre y parte de enero. Ahora vamos a elecciones, vamos a tener una movilidad impresionante de personas y 20 días después vamos a tener Semana Santa y se movilizan más de 2 millones de hondureños. Este ciclo de enfermedad no nos está dando ningún respiro. Así que la vacuna nos va a venir a procurar una elasticidad
en la forma en cómo atacamos y contenemos el virus. Por eso es que esta herramienta es muy útil y una vez que esté aquí, la responsabilidad ineludible es mantener esta campaña de vacunación permanente en el tiempo necesario para vacunar a toda la población. Doctor Edwin Herrera, y el pueblo, la población que nos están mirando, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿En qué situación estamos en este momento? Cuando ya hablamos con esto de las funerarias, que yo les creo, y hace unos días tuve a la doctora Palou aquí deben haber unos 10.000 muertos producto de COVID. Obviamente no se puede registrar, y los infectados que publica diariamente el SINAGER son muchos más, porque no abarcan todo el país las pruebas. ¿Qué debemos hacer, doctor? ¿En qué etapa estamos de la pandemia? Sí, bueno, solamente para hacer una pequeña reflexión sobre el uso de la vacuna, lo que estaba diciendo el doctor Andino de pues, tratar de vacunar a las personas su segunda dosis a los 28, 21, 28 días, según sea el tipo de vacuna que se utilice. Hay alguna estrategia alterna que fue la que usó el Reino Unido precisamente al inicio de la pandemia, cuando habían pocas vacunas, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Que nos lleguen goteadas, ¿verdad? No nos van a llegar esas 4 millones de dosis, nos van a llegar paulatinamente. Entonces, esta estrategia que utilizó el Reino Unido fue decir, bueno, con estas dosis que nos lleguen, si tenemos 4 millones de dosis, entonces vamos a vacunar a 4 millones de personas. Y la segunda vacuna, la de AstraZeneca, por ejemplo, tiene 3 meses de ventana, ¿verdad? Cuando ya tengamos el siguiente lote, pues entonces terminamos de vacunar. Y así cubrimos la mayor cantidad de población posible, porque ya con una dosis ya se brinda una gran cantidad de inmunidad, ¿verdad? Una inmunidad más o menos adecuada. Y el Reino Unido también al principio de la pandemia dijo, bueno, podemos intercambiar tipos de vacuna, o sea, por decir algo, si la primera dosis me la puse con AstraZeneca, entonces la segunda me voy a poner una Sputnik, si es la que está disponible en ese momento. Y lo que ellos buscaban, yo creo que eso ya no es así porque ya tienen suficientes dosis. Pero al inicio de la pandemia, al inicio de la vacunación, cuando no tenían suficiente, entonces dijeron, vamos a hacer esto. Y así cubrimos la mayor cantidad de población posible. Yo creo que es una estrategia bastante interesante que habría que analizar, ¿verdad? Es la que le planteo al doctor Andino, ¿verdad? Con esa dosis, tratar de vacunar a la mayor cantidad de población. Y ya, pues, ya se verá que a medida que vengan los siguientes lotes, pues se van vacunando ya con la segunda dosis. Y pues la vacunación por el momento no es la única medida. O sea, la vacunación sin las restricciones, es decir, o sea, ¿cuándo vamos a llegar a vacunar los 6 millones de hondureños? Yo creo que este año es imposible que vacunemos 6 millones. Entonces, las restricciones siguen siendo importantes, porque yo lo que vi la semana pasada es que cuando ya comenzaron a aplicar las vacunas de Pfizer, esas 2.500 dosis, yo vi que la gente dijo, bueno, ya comenzó la vacunación y parece que lo soltaron, porque yo vi en San Pedro Sula un movimiento, pero que no había visto ni en Navidad. Enorme. Entonces no es así. O sea, la pandemia no se ha terminado. Necesitamos medidas de restricción siempre. Una de las cosas que el gobierno debe considerar es una educación constante. Así como hay publicidad, porque o sea, yo veo publicidad para candidatos políticos, pero es exagerada la cantidad de publicidad que hay para eso. A la población hay que estarle diciendo continuamente que use mascarilla, que use el gel, que el distanciamiento, cómo está la situación en el país, porque nosotros los médicos sí sabemos, porque estamos en el medio. Pero las personas que no están en el medio usualmente se les olvida y entonces se relajan, dicen, bueno, yo no he oído ya en las noticias que haya tanto COVID, entonces se relajan y andan por ahí. Yo creo que el gobierno debe invertir también en una publicidad activa, diciéndole a las personas que deben andar con sus mascarillas, hacer que las mascarillas sean indispensables, sean
una medida impuesta. Y pues cuando ya tengamos esas 4 millones de personas vacunadas, de pronto cerrar la economía un par de semanas y con eso pues probablemente lleguemos a la inmunidad de rebaño. O sea, es una combinación de medidas. La vacuna por sí misma, o sea, vacunar a esa cantidad de personas todavía está muy lejos. Entonces las medidas siguen siendo indispensables. Educar a los establecimientos, porque yo veo todavía cuando voy al supermercado que me toman la temperatura en el brazo. Primero, la temperatura ya no sirve de nada. Ya se sabe que no es una medida que ¿verdad? Y segundo, en el brazo peor, porque cuando le estás entrando fiebre a uno, más bien la temperatura baja. Porque hay una vasoconstricción y entonces eso no sirve absolutamente de nada. Esas medidas que no sirven hay que quitarlas. Y otras medidas, por ejemplo, la circulación del aire en los establecimientos es sumamente importante. Ventiladores, no solamente los aires acondicionados, sino que ventiladores. ¿Por qué? Porque eso diluye al virus. Lo que se ha visto es que el virus concentrado, cuando está en ambientes estáticos, es cuando más se concentra y cuando más probabilidades tiene de contagiar. Entonces, la circulación en los establecimientos, en los sitios de trabajo, eso es importantísimo. Entonces, no debemos olvidar estas medidas y yo creo que el gobierno debe ser proactivo en anunciar estas medidas constantemente, estarle recordando a la población, así como se hace publicidad política y se gastan millones en publicidad política. Los políticos que gasten un poco, miren, yo estoy viendo los anuncios de los candidatos a diputados, con que dediquen unos 10 segundos de esa cuñita a recordarle a la población, usa tu mascarilla, con eso es bastante. Pero están haciéndose publicidad y no están cuidando a los votantes. O sea, para mí no me están cuidando. No están cuidando a los votantes, no les están diciendo, recordándoles qué es lo que deben hacer. Entonces, esa sería una buena publicidad también, decirle a los políticos, bueno, aprovechen la oportunidad y demuestren que están cuidando a los votantes. Entonces, esas son algunas medidas que se me ocurren a mí que podrían servir. Doctor Mata, dígame, las mujeres embarazadas, los niños, ¿cuál es la agitación del coronavirus? Y se me venía a la mente algo. Aquí estamos hablando de una ilusión que espero se haga realidad, que vengan los 4 millones de vacunas. Pero una vez un político hábil aquí en Honduras, le pregunté algo y me dice, vos decirles que sí, hombre, créale ilusión a la gente, que eso los mantiene. Y es cierto, la esperanza de que van a venir los 4 millones de vacunas nos sustentan. Dios primero, vengan pronto. Pero es una esperanza que hay. No es nada real en este momento. La verdad que no. Hoy no hay vacunas. Ya los que se iban a poner, que poquitas, 2.500 personas. Pero, otra cosa, la mujer embarazada, si viene la vacuna, y no es que yo sea pesimista, pero soy realista, ojalá venga pronto. La mujer embarazada se puede vacunar, doctor, porque hay esa duda. El otro día escuché a alguien que dijo que no, y quiero saber, usted que es pediatra, ¿se puede o no se puede vacunar contra el COVID una mujer embarazada? Ok, vamos a ponernos en contexto. Sabemos que la mujer embarazada es un poquito más compleja porque son 2 personas, son 2 vidas, tanto la mujer embarazada, la mujer per se, como el feto o el embrión. Según las normas, actualmente la CDC y el Comité Asesor sobre las prácticas de vacunación están orientando a que las mujeres embarazadas, por ser una persona de alto riesgo, se logren vacunar. Porque recordemos que las mujeres embarazadas tienen mayores probabilidades de presentar enfermedad grave que las mujeres que no están en edad, que no están gestando. Pero al final, las recomendaciones lo dejan como una opción personal. Les voy a poner un caso. Ustedes ven en Estados Unidos, incluso tengo varias amigas que están allá y se han logrado vacunar.
pero en Honduras, aquí cuando vino al Valle de Sula, 2 colegas no las vacunaron debido a que realmente estudios son muy limitados en las mujeres embarazadas, como en todas las vacunas, no solamente en COVID, pero a medida que va pasando el tiempo, hemos visto que podemos vacunar a mujeres con edades gestacionales después del primer trimestre de embarazo, o sea, después de los 3 meses, con vacuna de la influenza, con vacuna para la tosferina, etcétera. Entonces, realmente ahorita, recuerden que la vacuna de Pfizer y Moderna, que son las que más se han colocado a nivel internacional, no tienen el virus vivo, sino que es el ARN mensajero que no va a provocar la enfermedad. Al fin, ellos han concluido que si una persona, una mujer está embarazada, trabaja en el área de la salud y está en alto riesgo de contraer la infección por coronavirus, es ideal que se aplique la vacuna. Pero también dan ese como libre albedrío para que ellas por decisión propia se la logren aplicar. Con respecto a los niños, podemos ver que los estudios también son limitados, al igual que en las embarazadas. Los niños, la que más estudios tiene es aquella vacuna que puede administrarse después de los 16 años, ¿ok? En niños pequeños, en niños escolares, en niños preescolares, todavía no hay evidencia o los estudios son muy limitados o prácticamente no tenemos estudios que avalen la aplicación de la vacuna para coronavirus en niños o en el área pediátrica, solo en niños mayores de 16 años. Entonces, la recomendación sigue siendo la misma como lo mencionó el doctor. Necesitamos... Doctor, solo una cosa. ¿A los niños les pega COVID o no les pega COVID? Claro. Y cuando, el coronavirus cuando hablo puede pegar... hablo de niños de 1 a 15, a 14 años, digamos. ¿Les pega o no les pega? Efectivamente. Pediatría desde que nace hasta 17 años, 364 días. Entonces, ninguna persona está exenta a padecer lo que es el coronavirus. O sea, que podemos tener desde recién nacidos hasta niños o hasta la edad de 17 años, 364 días. O sea, que no es que los niños no presentan el coronavirus. O sea, es una presentación totalmente diferente a los adultos. Generalmente, los niños vamos a tener síntomas como, por ejemplo, fiebre, síntomas de vómitos, síntomas de diarreas, síntomas a nivel de la piel, síntomas a nivel de la boca, lesiones en la boca. Entonces, en los niños va a ser de esa forma más, podemos llamarla típica con respecto a los adultos, pero también tienen una complicación que puede ser muy grave y se conoce como el síndrome inflamatorio multisistémico por COVID, que se presenta prácticamente 4 semanas después de haber estado en contacto con el coronavirus. Y los niños efectivamente pueden transmitir la enfermedad a los pacientes adultos. Y es por eso que yo en esto hago mucho énfasis cuando un padre o una familia tiene un niño que está infectado por coronavirus. Lo primero, el instinto paterno y materno es ese niño que se vaya a otra casa, lo mandan con los abuelitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese niño, si está infectado, se va a otra casa, da besos a los abuelos, los abraza, entonces va a terminar infectando a los otros familiares. Por eso que cuando una familia está con coronavirus, el niño también tiene que quedarse y ser cuidado tanto por los familiares que están, siempre y cuando no tengan en riesgo o no estén en hospitalización. Entonces, los niños sí presentan también lo que es coronavirus, ¿verdad? Entonces, no es una excepción. Ahora, gracias a Dios, bendito Dios, que no son niños que presentan enfermedades tan graves, pero el efecto colateral o el daño, por decirlo así, colateral, es que pueden realmente también infectar a sus familiares. Doctor Andino,
¿Qué nos dice de todo esto y qué le dice a la población también como asesor en salud pública? Bueno, la pregunta que usted hizo al principio es cómo está la pandemia en este momento, qué estamos viviendo o cómo la estamos viendo hacia el futuro. Nosotros no vamos a entrar en una polémica por el número de muertos, estamos totalmente de acuerdo con las funerarias, ellos tienen un trabajo por el cual pueden reportar ese número de casos. Quizás la cifra oficial deba de demorar para poder acercarse a esa cifra debido a que no solo, ya lo hemos dicho varias veces, no solo reportamos la defunción, sino caracterizamos si esa defunción fue con COVID o por COVID, y ese es un proceso adicional. Pero las cifras pueden ir rondando al número que ellos mencionan, porque lo que sí nos preocupa en este momento es la alta tasa de mortalidad. Habrán algunas personas aquí que a mi juicio es una manera equivocada darle tanto valor a una tasa de letalidad cuando en realidad hemos visto que la mortalidad en este país no se ha comportado en una relación normal con la letalidad. Si hablamos de letalidad estamos en 2.42%, estaríamos diciendo que por cada 100 tendríamos que tener la posibilidad de que 2 personas fallezcan. Y en este momento de la pandemia, en el año 2021, nosotros tenemos un promedio de 21 personas falleciendo diariamente por COVID. Por COVID, para que se entienda claramente que es algo que se ha certificado. Pero ¿qué nos preocupa? Nos preocupa que el número de casos ha aumentado, aumenta bastante. Solo esta semana epidemiológica número 8, el número de casos aumentó en un 22%, solamente con el 9% de pruebas más aplicadas. Si lo decimos en castellano para la población, con menos pruebas hemos diagnosticado más pacientes. Y esto lo hemos visto más evidente cuando, como bien dice el licenciado Raúl, vamos a los triajes y vemos que los triajes están abarrotados. Y no solamente la atención en los triajes, sino los que tienen salas de recuperación o de estabilización, tienen 18 o 20 pacientes en una situación en la que no es una condición para mantener un paciente. La sala de estabilización, cuando se generaron como tales, se pensaba que las personas podían estar entre 8 a 12 horas máximo, mientras tenían un espacio hospitalario. Pero en este momento el porcentaje de ocupación hospitalaria es más del 85% en muchos de los hospitales nacionales, y ese espacio ya no se asegura. Estamos trabajando muy, muy fuerte, venimos de Comayagua la semana pasada, para ir estableciendo algunas medidas sobre cuáles son las formas en cómo debemos de abordar esta situación que cada vez se va yendo más hacia arriba, y es que las estrategias siguen siendo las mismas, ¿no? Y se lo digo a la teleaudiencia, que es importante que lo tomen en cuenta, es que en esta fase de la pandemia, la búsqueda activa de las personas es lo mandatorio. Es decir, las brigadas salen a buscar los casos, pero los equipos de respuesta rápida tienen que salir a solucionar los casos. Esa es una de las medidas que nos tiene que dar a nosotros beneficios. Voy a poner el ejemplo de Valle de Ángeles, aquí en Francisco Morazán, un municipio que hace 3 semanas tenía un 52% en el semáforo epidemiológico de riesgo y hoy día está en 39%. Es decir, si hacemos que estas actividades se acompañen de la disponibilidad de la población para dejarse ver en sus casas, para cooperar con estas brigadas, para cooperar con los equipos de respuesta rápida, mantener las medidas de bioseguridad al salir, entrar, ir a comercios o a diferentes lugares, vamos a tener una respuesta positiva. Y estamos viendo cómo en municipios, porque ahora lo estamos abordando de manera municipal, esta respuesta tiene una consecuencia inmediata. Pero sin embargo, en otros lugares el número de casos sigue aumentando, los triajes siguen recibiendo bastantes pacientes y ahora tenemos mortalidad en los triajes, algo que no estaba diseñado que fuese así y que los hospitales deberían de resolver. Ahora no estamos teniendo esa capacidad. La gente está falleciendo en los triajes porque hay personas que han estado 2, 3, 4 días en un triaje esperando un cupo hospitalario. Así que
Tenemos que seguir reforzando estas actividades para que los hospitales puedan mantener un flujo normal en el tema de hospitalizar y capacidad de hospitalización, y mantener a las personas, y siempre lo decimos, más seguras de no desarrollar el evento de enfermedad. Se pueden contagiar, pero no desarrollar el evento de enfermedad. Esa es una razón por la cual nosotros tenemos que estar atentos a ir buscando estos casos. Honduras es un país justo con 5 más de Latinoamérica, donde las personas llegan del 9º al 12º día a buscar asistencia médica. Mucho puede ser los señalamientos que se hacían socialmente a las personas, esa forma de discriminar, porque yo tengo COVID, yo no quiero que nadie sepa que tengo COVID, hace que la gente se limite, o el temor excesivo a pensar de que va a ir a una unidad o establecimiento de salud y se va a enfermar solamente por ir. Y esa es una sensación y una manera de pensar de muchísima gente en este momento. Por eso es que lo que los colegas decían es que personas se enferman, prefieren quedarse en casa y definitivamente luego el auxilio en la casa es insuficiente, y cuando ya se sale ya no hay oportunidad hospitalaria y las personas empiezan a tener riesgo de fallecer, y eso es lo que no pretendemos hacer. Así es como está la pandemia en este momento, un aumentado número en los casos, un aumento en la mortalidad que nos preocupa muchísimo, y eso está ligado a la capacidad hospitalaria. Esa relación la tenemos que cambiar, y la única forma es ir a buscar a las personas, ir a buscar el virus, contenerlo donde está y no permitir que se desarrolle el evento de enfermedad. Y la población tiene que ayudarnos manteniendo las medidas de bioseguridad, y como bien decía el doctor Herrera, no las tradicionales donde nos fumigaban los zapatos, nos fumigaban la ropa. Está claro que los vectores somos nosotros, y que lo que enferma es lo que nosotros logramos sacar de nuestra boca y va a enfermar a otra persona. No es nuestra ropa, no es otras cosas, sino esa relación vinculante que está ahí. Así que sí, tenemos que insistir en esto. Si queremos que la infraestructura sanitaria responda a esta necesidad, tenemos que procurar que el evento de enfermedad no se inicie en las personas, aunque se contagien. Muchas gracias al doctor Andino, porque ya estamos casi sobre tiempo, por su participación esta mañana. Gracias, Henry. Doctor Edwin Herrera, sus conclusiones, por favor. Sí, bueno, debemos tener pues fe, debemos tener esperanza. Yo sé que pues es difícil la espera. Los médicos desde el año pasado, bueno, ya por ahí por agosto, septiembre ya teníamos una esperanza porque ya la vacuna estaba adelantada. Y cuando llegó enero y vimos a todos los demás países vacunarse y nosotros no, pues eso fue como un aumento del estrés para nosotros los médicos. Yo hablé con colegas que estaban soñando que se contagiaban, y yo soñé una vez que, o sea, nunca lo había hecho, ¿verdad? Pero soñé que me contagiaba. Y pues a estas alturas yo creo que sí debemos tener siempre la esperanza de que la vacuna vendrá rápido. Tenemos que pues confiar una vez más en las autoridades, esperando que no nos decepcionen, y cuidarnos todos, porque muchas veces nosotros pensamos en el COVID, bueno, si la tasa de mortalidad es del 2%, yo tengo una probabilidad del 2% de morir, pero no nos acordamos de la discapacidad. Y la discapacidad en Estados Unidos se está diciendo últimamente que es una segunda pandemia, porque se ha visto que todas estas personas, este 20%, bueno, no más, no solamente los que padecen enfermedades graves, sino los que padecen enfermedad moderada y hasta los que padecen enfermedad leve están padeciendo de una discapacidad a largo plazo. Nosotros estamos haciendo estudios con el consorcio, por ejemplo, un estudio de discapacidad con fisiatras, tomando datos nacionales. Hemos visto que la cantidad de discapacidades es enorme, el porcentaje de pacientes con discapacidad a largo plazo es enorme, incluyendo obnubilación mental, bruma mental, le llaman, como niebla mental, dolores crónicos, y eso también es una parte importante que debemos pensar a futuro, la epidemiología de estas personas que están entrando en discapacidad. Por eso es tan importante cuidarse, las medidas de aislamiento, de protección. Como lo dijo el doctor Andino,
La mascarilla, por ejemplo, tal vez no nos evite un 100% la enfermedad, pero nos va a disminuir el inóculo, o sea, la cantidad de virus con los que nos infectamos, que es tal vez el factor más importante para desarrollar una enfermedad grave. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, que la tasa de letalidad en las ciudades es superior a la tasa de letalidad en el campo, en comunidades remotas del campo. ¿Por qué? Porque el contagio se da al aire libre, la densidad poblacional es mucho menor, y entonces eso hace que el inóculo sea menor y la gente se enferma menos gravemente. Entonces la mascarilla, ese aislamiento que tenemos es sumamente importante para evitar la enfermedad grave. No debemos dejarla. Siempre que vemos nos reunimos con familiares fuera de la casa o nos reunimos con amigos fuera de la casa, utilizar las medidas de distanciamiento de 2 metros, el uso de mascarilla, porque cruelmente una de las cosas que estamos viendo en esta pandemia es que las personas jóvenes se abrazan con sus amigos, se van pensando que a ellos no les va a pasar nada, pero llevan el virus a su casa y terminan matando a su papá, a su mamá, a su abuela, y después vienen los cargos de conciencia y esa sensación de culpa. El virus está cambiando también. Otra cosa por la que nos debemos cuidar, y más que todo para la población joven, porque al inicio mirábamos que afectaba más que todo a las personas de la tercera edad, etc. Estamos viendo personas jóvenes morir, personas sin comorbilidad, en sus 30s. Entonces el virus está cambiando, la enfermedad, cómo se comporta la enfermedad está cambiando. Entonces ese es un elemento más por el cual tenemos que cuidarnos. Y pues mi mensaje también a los políticos, que colaboren también con nosotros los médicos diseminando la información. Cuiden a sus electores para que nosotros podamos votar por ellos. No, me está cuidando, voy a votar por esta persona. Pero ese descuido de invitar a las personas a marchas, ¿verdad?, populosas con un montón de gente, y la gente se va a infectar, entonces eso es no cuidar a sus votantes. Muchas gracias al doctor Edwin Herrera por su participación. Muy gentil. Gracias a usted. Muy gentil, doctor. Gracias. Voy a cerrar ahora. El doctor Maynor Mata. Doctor Mata, gracias también por su participación. Sus conclusiones. Así es, muchísimas gracias. Como todos sabemos, hay que seguir cuidándonos, usando mascarilla, distanciamiento, tratar de evitar las reuniones. Sabemos que necesitamos la vacuna urgentemente. No hay que dejar de estar ahí pendientes para que las autoridades puedan realizar y ejecutar esta compra, esta medida que nos va a disminuir un poco, pero tampoco tenemos que tener esa falsa seguridad de que estoy con vacuna y voy a andar como si nada en la calle. También un llamado a los padres de familia para que realmente tomen conciencia que los niños sí pueden padecer esta enfermedad, que traten de evitar estar llevando niños a juegos infantiles, centros comerciales, ya que ahí hay una alta propagación del virus, por ende van a continuar en casa infectando a los demás familiares. Esperemos que prontamente tengamos esta vacuna y apelamos a que el gobierno pueda realmente ganarse la confianza que necesitamos tener nosotros en estos momentos con la vacuna. Muchas gracias a los compañeros y colegas y a usted por la invitación. Muchas gracias a mis 3 distinguidos invitados, el doctor Edwin Herrera, genetista, el doctor Maynor Mata, pediatra y presidente de la Asociación Pediátrica Capítulo del Valle de Sula, y al doctor Henry Andino, que es salubrista y epidemiólogo y también asesor del Ministerio de Salud Pública. Les agradezco la gentileza de habernos permitido ingresar a sus hogares. Los invito a seguir en sintonía de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Antes de retirarme, voy a ir con mi compañero Giovanni Villalobos. Siguen cayendo narcoavionetas que vienen desde Sudamérica, que tratan de pasar droga hacia los Estados Unidos. Vamos con este reporte, Giovanni.
Gracias, muy buenas, con el portavoz de las Fuerzas Armadas, el teniente José Coello, quien nos da cuenta de una supuesta narcoavioneta que pues sucumbió en la zona de La Mosquitia. ¿Es así, teniente Coello? Muy buen día. Es correcto, licenciado. Estas son operaciones que se realizan en el escudo terrestre, aéreo y marítimo en horas de la madrugada, hablamos a las 0200. Se recepcionó alerta de una traza proveniente de Sudamérica, la cual venía por todo el sector del Caribe, rondando lo que es una isla caribeña también, y posteriormente ingresó al territorio nacional por el paralelo 15, departamento de Gracias a Dios. Esta aeronave fue interceptada en esta zona. Posteriormente se dirigió a un sector denominado Tabacunta, que es cerca de Brus Laguna, donde aterrizó. Al parecer esta aeronave también se accidentó, pero las condiciones meteorológicas, que era una lluvia constante, dificultaron algunas zonas de operaciones, específicamente con una de las aeronaves de la Fuerza Aérea Hondureña, que es un helicóptero. Ya se aseguró la zona, se tiene información que la narcoavioneta está completamente destruida e incinerada en su totalidad. No hay personas detenidas, no hay droga decomisada hasta el momento. Sí hay operaciones en desarrollo en toda la zona para tratar de ejecutar operaciones de órdenes de captura y de igual manera lo que es decomisar droga. Asimismo queremos dar a conocer que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha dado detención en coordinación con la Policía Militar del Orden Público a una supuesta una pareja, supuestos integrantes de la pandilla 18, acusados por el delito de extorsión y sicariato. Entre ellos se encuentra el coordinador de las actividades de ese tipo según la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Es lo que podemos informar, licenciado Raúl Valladares, y lo más relevante pues es lo de esta supuesta narcoavioneta en la zona de La Mosquitia. Es una operación en desarrollo y pues estamos pendientes de más detalles. Con este informe, licenciado, con usted y los gentiles televidentes de La Entrevista.